Listo. Bueno, la semana antepasada pudimos hablar un poco acerca de la mente humilde de Cristo, específicamente hablando cómo el Señor vistió su mente divina con una mente humana humilde. Y era un poco de trabalengua, se recuerdan que hablábamos acerca de eso. Cómo Jesús, el hombre, es la parte externa de Cristo o dentro de él, o la parte divina dentro de él. Y esta parte divina tenía una mente o tiene una mente que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Dejó su condición de ser igual a Dios o siendo semejante a Dios, dice Filipenses 2:5. Se hizo hombre, ¿verdad? Con semejanza de hombre, se hizo siervo. Entonces hablábamos un poco hace 15 días respecto a eso, a la mente humilde de Cristo y la mente humilde de Jesús para hacer referencia a cómo nosotros podemos vencer los temores. Y es que el tema en general es los temores básicos del hombre y cómo vencerlos. Y una de las cosas que mencionábamos las semanas anteriores es que nuestra vida en muchos sentidos está regida y está limitada por los temores que tenemos. Todos tenemos temores a algo y muchas veces esos temores son bien sutiles y no tienen, digamos, no tienen una forma tan visible de poderlos ver, sino que nuestras acciones están determinadas muchas veces por ese tipo de acciones, de redundancia, o sentimientos que son provocados por los temores. Por ejemplo, mencionábamos hace un par de días la gente que tiene el temor a la soledad, gente que tiene temor a la enfermedad. Mencionamos también a personas que tienen terror y temor a los gérmenes, por ejemplo. Les contábamos hace un tiempo, nosotros conocimos a una persona que no le daba la mano a nadie ni saludaba a nadie con contacto. Y uno se quedaba con la mano en el aire, hermanos, en serio. Porque uno le daba la mano y le decía, Dios le bendiga. Y él le decía con las manos y decía, sin contacto, por favor, por los gérmenes. Entonces, buenos días, decía, nada más. Y imagínense qué tipo de vida puede ser para una persona vivir de esa manera. Y pues yo no juzgo porque no soy nadie para juzgar, pero qué tipo de dificultad puede tener el vivir de esa manera, ¿verdad? Con terror a todas las cosas, con temor a la enfermedad, con temor a la pobreza, con temor al padecimiento, al sufrimiento, con temor a todas estas cosas, a la pérdida del amor de alguien, a la soledad. Esos temores nos hacen actuar en muchos sentidos y mencionábamos también, por ejemplo, el caso de personas que por temor a la soledad se quedan con la persona que encuentran primero y se quedan con una persona que los maltrata, se quedan con una persona que hace su vida un infierno, pero por temor a la soledad están ahí. Y, y ese tipo de sentimientos y ese tipo de temores, como les digo, son los que nos hacen hacer un montón de cosas. Hablando, por ejemplo, del temor a la pérdida del amor o de que alguien nos deje de querer, nos metemos en muchos problemas por ese tipo de temor, perdón. Por ejemplo, buscamos la aprobación de las personas, buscamos que estén contentos con nosotros, aún a expensas de que nosotros ofendamos al Señor por esas cosas. Esto es bien común en los jóvenes, por ejemplo, en los adolescentes. Es bien común esta clase de temor, el temor a la desaprobación. A tal grado, pues, que ustedes saben, ¿verdad? Me ofrecen que haga, que ponga, que diga algo que no tenga que decir, que me comporte de cierta manera, porque si no lo hago, entonces yo no soy parte del grupo. Y si yo no hago esto, lo otro, si no eh, me comporto de esta manera, entonces no me aceptan en el grupo. Y puesto que no me aceptan en el grupo, yo me siento frustrado, me siento solo. Entonces, eso pasa mucho con los jóvenes, ¿verdad? Y con todo lo que tenga que ver con el pecado que el mundo tiene por ofrecernos. Y entonces, una de las cosas que lleva a actuar a las personas es el temor a tantas cosas. ¿Y por qué estamos aprendiendo la mente humilde de Cristo? Porque la mente humilde de Cristo es lo que nos puede ayudar a vencer estas cosas, estos temores. Cuando comprendemos la humildad de Jesús, cuando comprendemos lo que Él es y lo que Él fue y la forma en la que Él se despojó a sí mismo, podemos entender, queridos hermanos, cómo podemos vencer nosotros esos temores. Por eso comenzamos hace 15 días con el tema que nos compete, que es cómo vencer el temor a la pobreza,
¿De acuerdo? ¿Cómo vencer el temor a la pobreza? En ese estamos ubicados ahorita y me gustaría, por favor, que leamos Filipenses 2:5 para empezar otra vez. Creo que es un texto muy necesario de revisar y recontraleer. ¿De acuerdo? Voy a levantarme porque tengo una cosa que atender. Así es que ya regreso. Entonces, que viene de regreso, pues se los voy a leer yo y vamos a seguir hasta donde nos permite el Señor y que el pastor regrese. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Estamos, como bien decía el pastor, estudiando cómo curarnos del temor a la pobreza. Y ayer estaba escuchando una psicóloga que dice que el ser humano tiene aversión al sufrimiento, no nos gusta sufrir. Y la pobreza es un tipo de sufrimiento. Sentir que no tenemos la capacidad de comprar o de adquirir un bien, o a lo mejor no tenemos la capacidad de pagar un buen hospital o de pagar ciertas cosas que a lo mejor necesitemos, eso nos da temor porque no queremos sufrir. Y se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Cristo, la parte divina, se humilló para venir a esta tierra y podernos salvar, podernos redimir. Entonces, aún él siendo un hombre como nosotros, los hombres estamos llenos de orgullo, esa es nuestra naturaleza carnal, es la semilla que tenemos en nuestro corazón desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Eh, a pesar de que nosotros somos así, Jesús no fue así. Él tuvo una mente humilde aún siendo hombre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, lo primero que necesitamos es entender y darnos cuenta si nosotros tenemos este temor a la pobreza para poder humillarnos así como Cristo se humilló para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, paso número 1 es saber si yo tengo temor a la pobreza. Si me da miedo pensar que si hoy me quitan el trabajo, si hoy pasa algo, no voy a tener para pagar. Recuerden que estamos ahorita, les estoy poniendo ejemplos naturalmente hablando, pero la pobreza tiene dos lados, tiene un lado espiritual y un lado natural. Somos pobres porque espiritualmente, porque todos los días necesitamos ser llenados con las riquezas de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Pero les aseguro que casi nunca nos ponemos a pensar en esa pobreza espiritual, a menos que estemos pasando por algunas circunstancias, porque creemos que no tenemos suficiente palabra en nuestra mente o en nuestro corazón. Pero lamentablemente, como seres humanos, pensamos más en la pobreza natural. Entonces, el primer paso que Jesús dio en esta escalera de humildad es que rindió el hecho de no tener una reputación, de no tener un nombre para poder vencer este primer temor básico de los hombres, que es el temor a la pobreza, el miedo a la pobreza. Entonces, ¿por qué yo tengo primero la necesidad de saber si tengo temor a la pobreza natural? Bueno, porque si yo no reconozco que tengo temor, ¿cómo el Señor va a obrar en mí? No puede obrar porque yo simplemente digo, pues yo no padezco de esto. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con una persona que ha tenido problemas de alcoholismo. Pero lo primero que le dicen a las personas que tienen un vicio, no solamente el alcoholismo, la drogadicción, otro vicio, es acepte que tiene un problema. Entonces, exactamente, lo primero es aceptar que yo tengo un problema. Y hermanos, nosotros tenemos ese problema, el temor a la pobreza. Lo podamos exteriorizar o no, está ahí, es un temor básico. Entonces, reconozcamos y digamos, sí, yo tengo ese temor a la pobreza, aunque a lo mejor estemos viviendo en una circunstancia en la que
económicamente pues estamos bien, pero en nuestro corazón existe ese temor a la pobreza. ¿Qué debemos hacer? Renunciar a nuestra reputación. ¿Por qué? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dejó su gloria, dejó su renombre, dejó su reputación que tenía en el cielo, donde era pues alabado y adorado por millones de ángeles. ¿Para qué? Para venir a este lugar, a esta tierra donde fue rechazado por casi que toda la gente. Y les hemos puesto el ejemplo, aún por sus propios discípulos, fue rechazado y menospreciado a la hora de ir a la cruz. Y yo no sé si les ha pasado cuando a lo mejor ustedes están en problemas o en circunstancias muy difíciles, muy poca gente está alrededor de ustedes, muy poca gente está alrededor de uno cuando uno de verdad la está pasando mal. Entonces, y lo vemos con nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. En el momento que él estaba pasando lo peor, muy poca gente estaba alrededor de él, solamente uno de sus discípulos y las mujeres muy valientes que lo acompañaban. Pero luego los demás discípulos se esfumaron, lo negaron, hicieron todas estas cosas y qué lamentable es que nosotros ahora también muchas veces hacemos lo mismo con nuestro Señor. Decimos, bueno, el Señor no me puede sacar de esta situación económica, no me puede sacar de esta condición espiritual, pero lo primero que debo hacer es reconocer cuál es mi condición espiritual y cuál es mi condición natural. Entonces, el Señor dejó todas esas cosas para venir a este mundo donde fue menospreciado, fue aborrecido, fue un total desconocido, al punto de ser difamado, maltratado. Él fue pobre, lo abandonaron, lo menospreciaron, hicieron de todo con él. Todo lo que nos pasa a nosotros lo hicieron con él. Él lo vivió ya por nosotros. Entonces le voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo 13 del 53 al 58. Cuando hablan de eso de la reputación es un tema bien serio porque todos queremos tener una buena reputación. O sea, nadie quiere de alguna forma ser difamado porque nos esforzamos por eso. Nos esforzamos por tener un buen nombre. Y vamos hasta la Biblia, porque decimos, la Biblia dice que el que tiene buen nombre, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la realidad muchas veces es que nuestra reputación, lo único por lo que la cuidamos, queridos hermanos, a veces es precisamente por eso, porque nos da un lugar frente a la gente. Entonces, tenemos que estar dispuestos a perder esa condición o esa posición que nos da la gente o lo que tenemos o lo que somos, si en realidad queremos vencer este temor a la pobreza. ¿Verdad? Es muy interesante. Dice Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de él. Y miren cómo ellos lo menospreciaban, diciendo, bueno, ¿y de dónde tiene sabiduría y hace estos milagros? Y decían, ¿y no es este el hijo del carpintero? Y su madre no se llama María. Bueno, en los tiempos de Jesús el nombre María era un nombre bien común. Eh, Casi que todas las mujeres creo yo que se llamaban María. Entonces, o María o Miriam. Entonces eran nombres bien comunes y lo que estaban diciendo era, ay, no es este el hijo de alguien tan común que tiene un nombre que toda la gente tiene, se llama María, la mamá, y no es hijo este de un carpintero, de alguien que no sobresalía en la sociedad, y todavía comienzan a sacarles a sus hermanos, a sus hermanas. Sí, Jesús tuvo hermanos y hermanas, ese es otro tema, pero aquí lo ven bien claro, y dice, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, y si no están todas sus hermanas con nosotros ahí,
Les dejo esos versículos para que se den cuenta que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas. Aunque digan otra cosa. Aunque digan otra cosa, exactamente. Entonces, nos pasa porque no leemos nuestra Biblia y está bien claro, ¿sí? Y dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Él no podía tener sabiduría, él no podía hacer milagros porque simplemente era el hijo de un carpintero, era el hijo de una tal María y sus hermanos, sus hermanas, ellos los conocían. Y dice, y se escandalizaban de él. Entonces Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos estaban viendo la sabiduría que Jesús tenía, estaban viendo los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, ellos de un nivel de honra de este tamaño lo bajaron solamente porque él era el hijo del carpintero y porque su madre se llamaba María y porque conocían a sus hermanos. Entonces, miren hasta dónde fue difamado el Señor, hasta dónde lo menospreciaron. Ahora vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 24. Amén. Amén. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. No les bastaba decir que era simplemente el hijo del carpintero, no les bastaba decir que era el hijo de una tal María, no les bastaba decir que conocían a todos sus hermanos, sino que ahora resulta que cuando el Señor hacía milagros, lo hacía por medio del príncipe de los demonios, o sea, por el diablo, por Beelzebú. Entonces, fue llamado de tal forma y a él no le importó que la gente le dijera esas cosas por amor a cada uno de nosotros. Ahora, démonos cuenta de algo. ¿Quién hace nuestra reputación hasta cierto punto? Porque, hermanos, nosotros podemos tratar siempre de dar buen testimonio, de ayudar a los demás, de que la gente vea a Jesús en nosotros, pero si se están dando cuenta, el propio Jesús fue difamado de esta forma, su reputación fue echada por el suelo. Entonces, ¿quién hace nuestra reputación realmente? Bueno, lo que la gente dice y lo que la gente cree. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánto nos afecta a nosotros lo que la gente dice o lo que la gente cree de nosotros? ¿Por qué? Porque qué tal que Jesús hubiera dicho, ay, bueno, están diciendo que yo saco demonios por Beelzebú, están diciendo que yo soy un simple hijo de un carpintero, de una tal María. Entonces, ¿saben qué? Yo me regreso al cielo, porque ustedes no creen, porque esa era la reputación que la gente le había dado a Jesús. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué está hablando la gente acerca de ustedes? ¿Qué está diciendo la gente acerca de ustedes? ¿Cuánto les afecta lo que la gente cree de ustedes? Porque ¿saben qué pasa? Que nosotros creemos más en lo que la gente dice acerca de nosotros que lo que Dios está diciendo acerca de nosotros. Nos importa más lo que la gente diga que lo que Dios está diciendo de nosotros y lo que Él cree de nosotros. Entonces, ¿quién hace nuestra reputación? La hace la gente, lo que la gente habla. Ahora miren, lamentablemente lo que la gente habla, uno debe de aprender a creer quizás a lo mucho un 10% de lo que la gente habla. Y yo sé que ustedes pueden ponerle una etiqueta a ciertas personas y decir, yo no le creo, pero ni el 1%. Bueno, porque usted conoce a esa persona, muy probablemente. Pero pasa también de que hay gente muy buena y las personas las rechazan de tal forma que hablan tan mal de ellas y por eso nosotros necesitamos aprender a tener santificados nuestros oídos y a no prestar nuestros oídos al chisme. Ayer lo hablábamos en la reunión que teníamos en la casa de la familia Chavarría. Hermanos, aprendamos a detener el chisme. A veces prestamos nuestros oídos para hablar, para escuchar cosas que no son correctas.
Y miren todos los que estaban presentes ahí, escuchando que decían que Jesús sacaba demonios por Beelzebú. Ellos estaban prestando sus oídos a la difamación que le estaban haciendo al Señor. Entonces, si algo les puede quedar de este estudio es aprendamos a que cuando están difamando a alguien, que tengamos esas cosas ahí. ¿Por qué? Mejor traigamos a la persona y digámosle, mire usted, yo creo que usted está fallando en esto, en esto y en esto. Ojo, oremos antes de hacer esas cosas, hermanos, porque la mayoría de veces cuando hablamos de alguien, de verdad que es nuestra pura carne, es toda la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces necesitamos aprender a, a ver y a saber qué es lo que Dios habla de nosotros y qué es lo que la gente habla de nosotros. Nuestra reputación debe ser creada, o lo que nosotros debemos creer, mejor bien dicho, es lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Podemos ser muy buenos cristianos y la gente siempre va a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque o viceversa, podemos ser malas personas y la gente prefiere buenas personas de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente estamos viendo con nuestros ojos naturales y nuestros ojos naturales nunca van a ver lo que Dios ve. Entonces tengamos mucho cuidado con el hecho de que la gente puede decir que nosotros somos una cosa cuando realmente no la somos. Entonces, la gente hace nuestra reputación en un sentido, lo que la gente cree y dice de nosotros, eso hace nuestra reputación, aunque no sea cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente nosotros hablamos por hablar. Y créanme una cosa, cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor nos va a preguntar por qué salió de nuestra boca. Entonces, cuidémonos de andar hablando el mal de la gente, ¿sí? Si usted no sabe, mejor diga no sé. Y si usted sabe, también diga no sé, porque ¿para qué va a andar hablando de otro? Entonces, lamentablemente a nuestro Señor Jesucristo le hicieron una mala reputación. Él no pudo ser profeta en su propia tierra, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por lo que la gente decía, por lo que la gente hablaba. Ahora, díganme ustedes una cosa. Si nosotros hubiéramos estado a la par de estos hombres que estaban diciendo que el Señor sacaba demonios por Belcebú, ustedes hubieran llevado a alguien que tuviera un demonio que el Señor se lo sacara, por así decirlo, a que le quitara esa ceguera o le quitara, aquí dice que era un endemoniado ciego y mudo. Lo hubieran llevado si hubieran oído ustedes que la persona que estaba echando por estos demonios lo hacía por medio de Belcebú. Yo creo que nos hubiéramos detenido por la reputación que le estaban haciendo a esta persona. Es como que en estos tiempos le digan, anda que oren por vos los pastores, pero se nos ha hecho la reputación de que somos malos, de que no tenemos nada de Dios. No, no van a traer a la persona para que nosotros oremos. Ojo, no es que nosotros seamos Dios, ni que tampoco estemos diciendo que somos más que Jesús, obviamente. Simplemente estoy diciendo que muchas veces no nos acercamos por la reputación que la gente ha hecho pues, de alguien, ¿sí? O por lo que la gente ha dicho de alguien. No nos acercamos porque pensamos y decimos, ah, que fulanito me dijo tal cosa de cierta persona. Entonces ya tenemos eso en nuestra mente y en vez de tener nosotros el amor del Señor para acercarnos a las personas, ya tenemos un muro, un escudo contra esta gente y decimos, no, la verdad es que yo mejor no me acerco. Entonces necesitamos aprender a lidiar, número uno, con la reputación que la gente nos ha dado, llevarla al Señor y decirle, Señor, esto es lo que la gente dice de mí, ¿qué de cierto hay en esto? Señor, yo necesito vencer ese temor a la pobreza y necesito quitar de mi mente la reputación que la gente puede haber hecho de mí e incluso la reputación que yo mismo me pueda haber dado. Porque la gente puede decir una cosa y yo puedo pensar que soy una gran cosa, hermano, que estoy en un nivel espiritual bien alto o que no necesito de nadie, que nadie necesita orar por mí, que nadie necesita enseñarme algo. Esa es la reputación que yo sola me puedo haber hecho. Y también debo entregársela al Señor. Entonces, cada vez que yo digo, ay, es que están hablando de mí, o ay, es que no, este es el nivel que yo quiero tener. Necesito aprender a ver que lo que yo tengo es un temor a la pobreza.
un temor a decir, es que no me están dando el lugar que yo necesito tener, que yo merezco tener. Entonces, Dios y los ángeles saben quiénes somos nosotros. Y esto es lo que debe decidir nuestro carácter cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no, aunque yo les diga a ustedes, no es que yo no soy así, no soy así, no soy así, yo no les puedo quitar de la mente y del corazón lo que muy probablemente ustedes creen de mí, no puedo. Solamente Dios sabe lo que yo soy realmente, los ángeles saben lo que yo soy realmente, y esto tiene que formar un carácter cristiano en mí. ¿En qué? En decir, bueno, esto es lo que la gente dice, pero a mí me interesa lo que Dios diga, ¿sí? A Jesús no le importó lo que la gente decía, le importó que el Padre estaba complacido con lo que él estaba haciendo, porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, aunque Jesús fue totalmente desaprobado por los hombres, fue aprobado por su Padre, fue aprobado por los ángeles porque lo tenían en alta estima. Ellos lo honraban, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos saber que podemos ser desaprobados por un montón de gente, hermano, por toda la gente, por nuestra mamá, por nuestro papá, por la gente de la iglesia, podemos ser desaprobados por un montón de gente. Pero si estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios, si somos agradables delante de Dios, entonces estamos siendo aprobados por el Padre. Amén. Ahora, sin reputación significa ser algo vacío, algo nulo, algo vano. Esto significa no tener reputación. Y aunque Jesús fue vacío en esta tierra porque la gente no le dio el lugar que él merecía tener, él estaba lleno del Padre y aparte de eso, el Padre estaba aprobándolo en todas las cosas que él hacía. Y es bien interesante eso, porque ahorita estabas diciendo tú acerca de que lo que en realidad debe importarnos es que el Padre sea quien nos apruebe. Y yo me pensaba en eso ahorita, porque es bien interesante notar que la mayoría de veces, en realidad, nosotros nos preocupa mucho la reputación que tenemos con la gente y no con Dios. Muchas veces, hermanos, nuestro mayor error es querer tener la aprobación de la gente y no de Dios. Y en realidad hay personas que dicen, a mí lo que me importa es que Dios esté agradado conmigo, no me importan mis hermanos. Tampoco funciona de esa manera. Tampoco funciona, a mí solo me importa lo que Dios diga y no me importa si hago sentir mal a los demás. Porque una cosa funciona junto a la otra. Eh, el agradar y el ser aprobado por Dios muchas veces va a tener como consecuencia ser desaprobado por las personas, ¿de acuerdo? Pero muchas veces también el ser aprobado por Dios tiene que ver con mi relación con las personas que me rodean. Y no sé si se acuerdan que estuvimos hablando acerca del cordero hace unos días en la iglesia. Y decíamos que el cordero tiene las dos formas. Tiene una forma horizontal, ¿verdad? Su cuerpo, y tiene una forma vertical de frente. Porque nos habla acerca de la humildad para con sus hermanos y la humildad para con Dios. Entonces, eso es muy interesante y creo que vale la pena remarcarlo, hermanos, porque es cierto y es totalmente verdad que debemos, en primer lugar, buscar la aprobación de Dios. Eh, pero también es cierto, hermanos, que no, eso no es excusa para nosotros tratar mal a nuestros hermanos, como quien dice, a mí no me importa nada ni nadie, no nos llama a eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, en cuanto a vosotros, estad en paz con todos, en cuanto a nosotros sea posible, en lo que respecta a nosotros, en lo que esté en nuestra capacidad, estemos en paz con todos. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de hablar de la reputación, de lo que estamos mencionando, es este lugar y me recordaba mucho ahorita que estaba hablando la pastora, acerca de este hombre tan impresionante como fue David. Y ustedes ven a David una persona que su reputación en serio, en serio, en serio, no le importaba, pero nada, hermano. O sea, a tal grado que cuando, ya saben que cuando Mical le dijo, oh, cómo se ha dignificado, ha quedado tan en una buena posición el rey frente a todos sus siervos, ¿verdad? Está peor que las empleadas, le dijo en pocas palabras. Y entonces David le dijo, te parece que quedé muy vil? Bueno, me haré más vil todavía por el Señor. ¿Por qué? Porque él perdió su reputación por completo en ese momento. Ahora, ven, ahí está el clásico caso de lo que les estamos hablando. Tuvo la aprobación de Dios porque Dios se agradó de él y tuvo la desaprobación de Mical. Pero
¿Qué pasa en medio? Que él estaba haciendo algo que es agradable a Dios. En pocas palabras, si lo que vamos a hacer nosotros es agradable delante de Dios y tiene feliz a Dios, digámoslo así, pero eso desagrada a las personas, entonces usted va por buen camino. Ahora bien, si usted piensa que usted está agradando a Dios y no está seguro, porque ya le voy a poner un ejemplo para que lo puedan ver, pero al mismo tiempo usted está ofendiendo a las personas, usted no está agradando a Dios. Se lo voy a poner como ejemplo. Si usted piensa, por ejemplo, que andarle diciendo a todo el mundo su pecado y señalándole todo lo que usted quiera señalarle a las personas y que es que yo siento que yo tengo un llamado a ser profeta, ¿verdad? A ser un predicador y entonces ando por la vida, usted es un gran pecador, usted es un gran aquí, usted es un gran altanero, usted es un gran orgulloso, usted se va a ir al infierno, usted el lago de fuego lo espera. Y uno piensa que está agradando a Dios en eso, pero en realidad está ofendiendo a las personas y está haciendo algo que Dios no lo ha mandado a hacer. Entonces usted dice, entonces no me importa mi reputación, pero lo que yo voy a hacer es predicar y decirle a la gente sus pecados y toda la maldad, no sé qué, no sé qué. Señalarlos, juzgarlos. Déjeme decirle una cosa, usted no está ni agradando a Dios, ni tampoco teniendo, digamos, una relación de armonía y de paz como la Biblia nos llama en ese sentido. Y ayer que estábamos hablando de eso, yo les iba a hablar un poco acerca de eso, ya lo dejamos para el otro martes, cuando el apóstol Pablo dice que él mandó una carta que era bien severa, si no estoy mal creo que fue a los Corintios, me parece. Entonces dice, esa carta que yo les mandé que era muy severa, dice el apóstol Pablo, a ustedes les produjo tristeza, dice, pero es una tristeza que viene de Dios porque produce arrepentimiento, dice Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, queridos hermanos? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque quiero que sea muy claro el concepto, porque para agradar a Dios, para tener complacido a Dios muchas veces, vamos a desagradar a las personas, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que muchas veces agradando al Señor, también vamos a ganar a un hermano en amor. ¿Me explico? O sea, haciendo cosas que agradan al Señor, probablemente vamos a alcanzar a alguien, vamos a tocar a alguien con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra forma de comportarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la reputación de lo que estamos hablando? Es lo siguiente, hermano. Muchas veces nosotros no hacemos las cosas por amor y por querer agradar a Dios, sino por ganar la reputación con las personas. Muchas veces hacemos lo que hacemos, queridos hermanos, porque resulta ser que de esa manera logramos una posición en la iglesia, una posición en el trabajo, una posición en algún lugar, una posición cercana de alguna cosa. Debemos examinar nuestro corazón, porque probablemente lo que estamos haciendo no lo hacemos para agradar a Dios, sino para ganar reputación. ¿De acuerdo? Ese ganar un nombre. Ahora, el nombre que es, ya hemos hablado, nombre es naturaleza, carácter, posición. Entonces, ganar un nombre tiene que ver con ganarme esa posición que inconscientemente yo estoy buscando ganar. Lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántas personas viven frustradas en su vida porque alguien no lo felicitó por algo que hizo? ¿De acuerdo? Y todos lo necesitamos. Todos necesitamos que en algún momento nos digan, correcto, que alguien en algún momento nos diga buen trabajo, ¿verdad? Vas por buen camino. Sí, todos lo necesitamos, por supuesto. Pero llega un punto en la vida, hermanos, en que hay personas que si no se lo dicen, no hacen, no trabajan, no avanzan. Me atrevería yo a decirlo, queridos hermanos, que muchas veces si nos frustramos por esas cosas, es porque en realidad lo que estamos buscando es reputación. De la larga, pues, Y el orgullo. Sí, el orgullo está conectado con la reputación totalmente, porque el hecho de que me vean, el hecho de que me oigan, de que vean que yo estoy ahí, de que vean que yo soy algo, eso es reputación. Y me pareció muy interesante cuando leía a la pastora acerca de lo que decían de Jesús. Hermanos, él era el Hijo de Dios, o sea, él era el verbo encarnado, el mismo verbo que está en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo verbo era el que le estaban diciendo que tenía el poder por Belcebú, el príncipe de los demonios. Le estaban diciendo que estaba endemoniado, le estaban diciendo que estaba loco, le estaban diciendo que era el mismo hijo del diablo. Perdonen, hermano, pero yo lo dije, me acuerdo hace un tiempo en una prédica, parece, cuando estábamos hablando de la mente humilde, yo les dije en realidad es la misericordia del Señor la que no permitió que se abriera la tierra y se los tragara.
Hermanos, si a Coré y a todos ellos que se enfrentaron contra Moisés, la tierra se abrió y se lo tragaron vivos al infierno, con Moisés. Pero a Jesús le dijeron eso y el Señor tuvo misericordia de esta gente en ese sentido. Ahora, Jesús literalmente se hizo a sí mismo van, se hizo vacío por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy podamos en él vencer este temor a la pobreza o por medio de dejar nuestra reputación a un lado. Entonces, se hizo pobre a fin de que nosotros hoy tengamos ese poder para vencer ese temor. Pero nosotros debemos de tomar una decisión y la decisión es a quién quiero agradar, cuál voz quiero escuchar. Nuestra decisión hoy debe ser, yo quiero escuchar lo que la gente dice bueno de mí, quiero escuchar lo que Dios dice bueno de mí. Entonces, esa es la decisión que yo debo tomar hoy. ¿Por qué? Porque les dijimos, la reputación la hace lo que los hombres dicen de nosotros o creen de nosotros, no lo que Dios dice de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puede estar diciendo muchas cosas buenas de nosotros y la gente puede creer que somos malos. Entonces necesitamos aprender hoy a reconocer cuál voz queremos oír. Y ya sabemos que lo que nos gusta es que nos estén diciendo, ay, la hermana, ay, el hermano, lo que hace, qué maravilloso, qué magnífico. Entonces significa que a nosotros sí nos gusta que los hombres nos den un lugar y no que Dios nos dé un lugar. Entonces, si queremos que los hombres nos den un lugar, entonces quiere decir que definitivamente tenemos un temor a ser pobres naturalmente. ¿Por qué? Porque ¿a dónde se va a ir esa reputación el día que la gente se entere lo que realmente somos? A la hora que la gente se entere de que no vivimos como les hemos dicho que vivimos, o que no tenemos lo que les hemos dicho que tenemos. Y se los pongo así en lo natural. Pues aquí en el país yo creo que todos sabemos que hay apellidos como de renombre. ¿Y qué pasa cuando una de estas personas cae en una situación de cárcel o de lo que sea? Su reputación se va para abajo y la gente tacha a toda la familia, a todos los que tienen ese apellido, a ese apellido famoso. ¿Por qué? Porque la gente hizo su reputación y la gente misma le quita su reputación. Entonces, necesitamos aprender a saber que nosotros no valemos por lo que tenemos, no valemos por lo que podemos llegar a hacer en esta vida natural, valemos por lo que hemos hecho en nuestro corazón, valemos por lo que hemos crecido espiritualmente, porque eso es lo que le interesa al Señor. Entonces, quizás nosotros nunca nos hemos puesto a pensar cómo fue la vida de Jesús en esta tierra, porque nosotros, pues el Señor nos ha permitido tener un lugar donde vivir, sea de nosotros o lo estemos alquilando, pero tenemos un lugar donde vivir. Nos ha permitido a lo mejor tener un carro, nos permite comer lo que queremos comer y todas estas cosas, pero eso es por pura misericordia de Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo fue la vida de Jesús, ¿cómo se la imaginarían? O sea, era un hijo de un carpintero, ¿sí? No era alguien, el hijo de alguien de renombre, o sea, no era el hijo de, ¿quién les puedo decir? De Herodes. Ajá, no era el hijo de Herodes, sino que era el hijo de un carpintero. No tenía riquezas. Eh, ¿Cómo sabemos que no tenía riquezas? Bueno, desde el momento que sus papás tuvieron que llegar a un lugar que no era el adecuado para que él naciera, desde ahí nos podemos dar cuenta de que pues no era gente adinerada. El día que Jesús iba a nacer no encontraban un lugar y el Señor nació en un pesebre, nació en una cueva de animales. Ahora, ¿por qué? Porque muy probablemente otra gente sí tenía el recurso económico para pagar cuarto en un hotel de aquellos tiempos, digamos, en un mesón, ¿sí? Tenían el dinero, tenían la economía, tenían el estatus, por así decirlo, para pagar un lugar, pero María y José no lo tenían, a lo mejor no podían pagar lo que les estaban pidiendo. Entonces, de ahí nos damos cuenta que Jesús nació en un hogar pobre, pero nosotros cuando nos damos cuenta de cómo nuestros papás nos criaron, de que a lo mejor nos hizo falta algo, culpamos a nuestros padres por aquellas cosas que no nos dieron, pero nunca nos ponemos a pensar que Jesús no tuvo nada.
Jesús no tuvo una cuna. Hermanos, María no tuvo un baby shower, no tuvo una revelación de género para Jesús, o sea, no tuvo nada de esas cosas que hoy un montón de nosotras hemos podido vivir, hemos podido tener. Entonces, no sabía que era todo eso, ¿me entienden? Aunque ustedes pueden decir sí, pero en esos tiempos no existían, pero a lo mejor existían ciertas cosas que ellos podían hacer que debido a su posición económica no podían hacer. Entonces, se dan cuenta cómo Jesús vino a este mundo y desde que estaba en el vientre de María, él era falto de muchas cosas, no tenía todo lo que un bebé necesitaba a lo mejor. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros hoy es que yo no tengo lo suficiente? Es que a mí me hace falta tal cosa. Es que mis papás no me dieron educación que yo merecía tener. Es que mis papás nunca me dieron carro, es que mis papás nunca me dieron esto. Se nos olvida tener gratitud por lo que sí nos dieron, por lo que sí hemos tenido, por lo que sí tenemos hoy. Y miren, justo cuando estábamos haciendo este estudio, yo pensaba en todo lo que a nuestro Señor Jesucristo le hizo falta en esta tierra. Y en Mateo 8:20 Jesús les decía a sus discípulos, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto pues lo podemos poner en una balanza y está hablando del lado espiritual y del lado natural. Él literalmente en esta tierra no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía un lugar. ¿A dónde ven ustedes en la Biblia que dijera y todos iban a la casa de Jesús? Y todos dormían en la casa de Jesús. Y todos comían en el comedor de Jesús. No lo ven en ningún momento en la Biblia diciendo que a Jesús le pertenecía algo, que él era dueño de algo en esta tierra. No lo ven en la Biblia. Ahora, él es dueño de todas las cosas, ¿sí? Pero estando aquí en la tierra como un ser humano como nosotros, no fue dueño de nada, no tuvo nada. Y del lado espiritual, pues muchas veces el Señor no tiene en nuestro corazón un lugar donde él pueda recostar su cabeza. No le damos al Señor el lugar que Él se merece en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, se pueden imaginar que Él estuvo en esta tierra y fue falto de muchas cosas, por no decir que de todas. Y aún Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, estando a la diestra del Padre hoy, no tiene un lugar donde recostar su cabeza en nuestro corazón porque simplemente nosotros estamos buscando agradar a toda la gente, menos agradarlo a Él. Por eso Él no puede encontrar un lugar en nuestro corazón donde Él pueda tener reposo, porque todo nuestro corazón está lleno de ídolos, está lleno de imágenes, está lleno de altares, de lo que nosotros pensamos que somos o de lo que deberíamos de llegar a ser. ¿A dónde hay un lugar para Jesús en nuestro corazón? Él no encontró un lugar en esos mesones donde poder nacer, tuvo que ir a nacer a un pesebre rodeado de animales, pero lo mismo le pasa hoy en nuestro corazón. Él está buscando un lugar ahí y déjenme decirles una cosa, ese lugar en nuestro corazón, el trono de nuestro corazón le pertenece a Él. Somos nosotros quienes lo hemos sacado de nuestro corazón, quienes no le damos el lugar que Él se merece. Entonces, hoy literalmente el Señor está buscando en nosotros un lugar. ¿Para qué? Para que obtengamos su naturaleza, para que podamos tener esta mente humilde y decir, a mí no me interesa hacerme vil delante de los hombres por agradar al Señor. A mí no me interesa que la gente diga, ay, la hermana, ¿cómo se ve? A lo mejor está enferma porque no se maquilla o lo que sea. Y yo sé que a muchos se los han dicho, pero eso es parte de decir, yo quiero ser agradable al Señor. Yo no me interesa que la gente diga, ay, que estoy enferma, que me falta algo, que lo que sea, por agradar al Señor, para que el Señor encuentre un lugar en mi corazón donde Él pueda recostar su cabeza. Y hermanos, es una cosa bien complicada identificar realmente a dónde está nuestro deseo de tener una reputación, porque es algo bien sutil, o sea, es algo que está ahí bien escondido, pero si se dan cuenta, el ejemplo de Jesús es lo mejor que podemos encontrar para nosotros vernos a nosotros mismos en el espejo y descubrir dónde está nuestro deseo de tener una reputación alta, una posición alta. Cuando uno piensa en Jesús, tal cual lo decía la pastora, como alguien que no tiene que recostar su cabeza,
siendo que era el creador de todas las cosas, siendo que es quien formó todas las cosas y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y decir que no tiene dónde recostar su cabeza es algo doloroso. Eh, yo creo que nosotros, como lo decía hace un tiempo, no lo vamos a poder entender nunca hasta que probablemente lleguemos al cielo, porque no podemos dimensionar lo que Jesús dejó por nosotros. No podemos dimensionar la posición que él dejó, la reputación que él dejó, y no solamente que dejó, sino que vino a tomar una reputación nula, una reputación de difamación, de menosprecio, ¿verdad? Porque en realidad lo que tuvo al fin y al cabo fue eso. Él murió como uno de los peores, como uno de los peores, una de las peores muertes, que fue la muerte de cruz. Y también lo decíamos hace poco. La muerte de cruz estaba reservada para los peores criminales. A los otros los ejecutaban de otra manera, pero la muerte de cruz era solamente para los peores. Y hermanos, eso hizo el Señor Jesucristo por ustedes y por nosotros. Se hizo lo peor en este mundo para que nosotros podamos vencer ahora ese temor a la difamación, a todo lo que nos puedan decir o hacer, o a perder nuestro nombre, nuestra fama, nuestra reputación. Y hermanos, cuando uno entiende eso, uno pierde el temor a la pobreza. ¿Por qué? Porque saben que vamos a encontrar el día que el Señor permita que entremos en esa esquina del pobre, que también hemos aprendido sobre eso con la pastora. Cuando lo que vamos a aprender ahí es que lo único que hay en ese lugar es que vamos a encontrar que vamos a heredar el reino de los cielos, porque eso dice la palabra, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice. ¿Quiénes son los pobres de alguna otra manera? Ya dijimos, los que entienden su necesidad, los que entienden que tienen necesidad. Por lo contrario, encontramos en Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a una de estas iglesias, tú piensas que eres rico, le dice, tú piensas que no te falta nada, más no sabes, le dice, que eres desventurado, es no sé qué, otro montón de palabras ahí. En pocas palabras, hermanos, lamentablemente muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que somos y de lo que tenemos. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos y que nos muestre realmente nuestra necesidad, porque en el momento que nos muestre la necesidad que tenemos, no vamos a tener temor al día de mañana, saber que no vamos a tener en algún momento. Ahora déjenme decirles una cosa. Todos de alguna manera experimentamos necesidad. Unos experimentan necesidad financiera o económica, otros experimentan necesidad física, necesidad emocional. Ustedes miran a este tipo de personas que tienen miles de millones de dólares y que pareciera que no tienen ninguna necesidad de nada. Sí, que son bien felices y que tienen hasta para regalar de todo. Pero si ustedes se van y se meten y investigan de su vida, se van a dar cuenta que estas personas, en muchos de los casos, son bien infelices. O sea, métanse y vean la historia de las personas que son más millonarias de la historia de la vida y se van a dar cuenta que en muchos sentidos vivieron infelices en muchas cosas. Entonces, tener dinero no lo es todo. Tener riqueza no lo es todo. Porque de alguna u otra manera siempre vamos a experimentar padecimientos, sufrimientos, algún tipo de pobreza. Algunos padecen pobreza, como les dije, financiera, de dinero, otros padecen pobreza emocional porque están deprimidos. Hay gente, yo conocí a nuestro pastor de la adolescencia, que les hemos contado un par de veces, nos decía, vengo de estar en consejería con fulano de tales, y ahí era un apellido esto de renombre de lo que la pastora decía hace un rato. Y uno del nomás oírlo decía, no puede ser, man. Y decía, está en una depresión de 3 años. O sea, 3 años en depresión, siendo de las personas más adineradas del país. Y uno no lo podía creer y uno decía, ¿y por qué están en depresión? ¿Qué les pagan? Tienen todo lo necesario. Y uno, ay, uno quisiera estar en depresión, pero con esa cantidad de dinero, dice uno, no, ¿verdad? No, esta gente estaba teniendo todo, pero al mismo tiempo con una pobreza emocional, psicológica, espiritual, porque habían cosas que no lo llenaban alrededor. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso, hermanos? Porque es un temor real que está en todos nosotros, el temor a la pobreza. Pero el Señor ya nos dio las herramientas para vencerlo en su nombre. Y es con entender que vamos a perder la reputación tarde o temprano por su nombre, por Él, por lo que lo podemos hacer por Él. Y eso nos va a ayudar a vencer el temor a la pobreza. Hermanos, si usted alguna vez ha pensado y ha dicho, ¿y hoy cómo voy a hacer?
¿Y hoy cómo voy a pagar? ¿Y hoy cómo voy a comer? Pero miren, aquí estamos al día de hoy con vida. ¿Y saben qué significa eso? Que el Señor ha sido fiel con nosotros. No tenemos que tener temor a la pobreza porque el Señor nos sustenta en esa esquina del pobre. Cuando el Señor limite alguna circunstancia, alguna situación, usted solo encárguese de estar agradándolo a Él en lo que usted necesita hacer. Y por seguro, Dios le va a proveer lo necesario en esa circunstancia. ¿De acuerdo? Me parece que vamos a llegar hasta ahí porque el siguiente tema que tiene que ver siempre con este tema de la reputación es acerca de vestirnos de humildad, pero ya no tenemos tiempo porque ya son las 9:30. Entonces, vamos a dejarlo para la próxima semana. Quiero ver. Me parece que sí podemos tener reunión todavía la otra semana porque nos vamos el miércoles con el tiempo para la Comisión de Jóvenes. El próximo martes la tendríamos. Y vamos a hablar cómo vestirnos de humildad, porque resulta ser que la humildad es la contraparte del orgullo y es la contraparte, por así decirlo, de estar queriendo tener fama y renombre y reputación. Y eso fue lo que el Señor Jesús nos mostró y nos dio ejemplo. Así es que, hermanos, no hay que tener temor a la pobreza. Duele, cuesta, por supuesto que sí, nadie la quiere tener de alguna u otra manera, pero si en la voluntad de Dios, de alguna manera, Él cierra una puerta y nos mete por estos rumbos, debemos encontrar a Dios en medio de esas circunstancias. Y lo digo por si hay personas en este lugar o que nos están viendo o que van a ver este video después, que estén pasando momentos difíciles, probablemente financieros, hablando en lo natural. Usted tiene que hacer dos cosas. Número uno, revisar que lo que está viviendo no sea culpa suya, porque lo decíamos hace un tiempo. Ay, es que el diablo me tiene. No, 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 no. Nosotros mismos nos hemos metido hasta las deudas que nos tenemos hasta aquí. Entonces no le echamos la culpa al diablo. ¿De acuerdo? Entonces, ordenemos, seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. ¿De acuerdo? Y veamos si hemos ofendido a Dios. Porque hay personas que dicen, que yo no prospero, nada, y usted diezma, y usted ofrenda, y usted da limosna, y usted ayuda a la gente que necesita, y usted da primicia. No, 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 no. ¿Y cómo quiere que Dios lo bendiga? De una u otra manera, necesitamos ser fieles al Señor. ¿De acuerdo? Entonces examinemos si de alguna forma estamos pasando por una situación de estas y pidamos al Señor que nos ayude. Vamos a terminar con la escasez y la pobreza que Jesús tuvo en esa tierra, no lo detuvo a ejercer el llamado que él tenía. Amén. Él no tuvo ninguna posición, no tuvo ninguna carrera, no tuvo lujos, y sin embargo eso no lo detuvo, y la reputación que la gente le había hecho no lo detuvo de cumplir el propósito de la voluntad de su padre. Entonces, si hoy estamos en la esquina del pobre o estamos en alguna circunstancia que nos ha limitado, eso no nos debe detener a cumplir el propósito que el Señor tiene en nuestra vida. Sí, amén. Amén. Recordemos de que muchas veces el querer tener dinero nos ata a estar trabajando de más, a tener más horas de trabajo, a tener menos tiempo con el Señor. Muchas veces el temor a la pobreza también nos lleva a ser tacaños, hermano, a querer tener una gran cuenta en el banco, a cerrar nuestra mano para bendecir a otros, a no regalarle nada a nadie, porque yo quiero tener todo el dinero para mí y acaparar para mí. Entonces el temor a la pobreza nos lleva a todas esas cosas, a esclavizarnos con el trabajo, a cerrar nuestra mano para bendecir, a ser tacaños, a no querer bendecir a los demás. Entonces vayamos al Señor y que el Señor nos ayude con todas estas cosas, a dejar todo en sus manos y a saber que lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, que lo que vamos a tener es porque Él ya lo pensó para nosotros, y no estemos todo el día afanados pensando en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Exacto. Nosotros somos y debemos ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Pero tampoco debemos pasar 24 horas pensando en cómo hacer dinero, cómo hacer dinero, cómo hacer dinero, porque entonces de esta forma Jesús no encuentra un lugar en nuestro corazón para poder recostar su cabeza. Amén. Amén. Oremos, por favor. Y ya pueden continuar en sus actividades y en su trabajo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, porque nos has permitido aprender esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese precioso y tremendo ejemplo tuyo, Señor, de dejar tu nombre, de dejar lo que tú eras, Señor,
en el cielo, Señor, te apartaste del lugar que tenías ahí, Señor, para venir a buscarnos, para venir por nosotros, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino para vencer el temor a la pobreza, Señor. Gracias porque tú eres el Padre que provee siempre para nosotros y siempre podremos contar contigo, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a cada día tomar decisiones correctas. Ayúdanos tú a ser agradables a ti en todo momento y en todo tiempo, Señor. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos bendigas esta mañana y el resto del día. Quédate con nosotros a lo largo de este ayuno, Señor, que podamos encontrarte a ti en tu presencia, en tu palabra, Señor, todo lo que tú quieras hablarnos en este día. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos Dios mediante en la noche en la oración y al mediodía en la oración virtual. Pasen feliz día a todos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. 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 Hasta luego. Bendecido día.